frío y cobarde, mentalidad de esta vez. No puedo callar. Bueno, saludando a las personas que por ahí nos están viendo, estamos al aire. Saludos, Hola, saludos hola, a todos. hola. Placer saludarlos. Iniciando Gracias. con una canción siempre, a mí lo que me gusta, y la verdad que yo nunca les he comentado, ¿verdad, muchachos? Yo pongo una canción de repente emergente de artistas nicaragüenses. Uno, porque así Facebook no nos bloquea, y dos, porque hay que promover el arte nicaragüense, sobre todo el arte que emergió en estos tiempos de abril, donde se buscaba cómo expresar, y hay que tomar mucho en cuenta el arte, la cultura nicaragüense. Por acá saludando en esta noche, Orlando Lacayo, Manuel Fabián desde Chile, Orlando desde Nicaragua, por acá y me llevara desde San José, Costa Rica. Un placer estar en este espacio Plática Libre, un espacio que por segunda vez nos están viendo y por segunda vez venimos con las ganas de poder compartir y sobre todo comentar qué es lo que está pasando. Yo creo que cada día se va dando diferentes contextos y sobre todo de que hay muchas cosas que la gente quiere saber, la gente todavía tiene muchas preguntas, muchas incógnitas, y sobre eso vamos a iniciar como siempre hablando sobre algún tema en donde damos una reseña. En esta vez, esta ocasión, este tema de hoy, con lo que tiene que ver, lo que vamos a hablar, Manuel Fabián nos va a hablar sobre lo que es la institucionalidad para luego nosotros entrar al tema ya que venimos a tratar en esta noche. Bienvenidos Manuel Fabián y Orlando Lacayo. Hola, bienvenidos. Muchas gracias, Jimmy, por la presentación. Estoy muy contento de que nos reunamos, hay que decirlo. Este es el segundo programa. El programa de la semana pasada fue el programa piloto, donde bueno, iniciamos estas pláticas que dijimos deberían ser semanales porque faltan espacios como este. Así que yo estoy muy contento de que sea este segundo programa, se siga abordando la actualidad nicaragüense y también desde el punto de vista de los conceptos. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener en claro. Por ejemplo, si vamos a hablar de institucionalidad, eso está muy, digamos, aparejado con el Estado de Derecho. Y Estado de Derecho, institucionalidad es lo que no hay en Nicaragua hoy día. Antes de empezar yo con mi plática y con introduciendo el tema, quería darle la palabra a Orlando porque me parecería interesante, tal vez, antes de abordar el tema mismo de institucionalidad, tal vez tiene algo que contarnos sobre la coyuntura actual o algo que quisiera decir. Y ahí tomo la palabra, si les parece. ¿Cómo estás, Orlando? Ok. Orlando, que se Un está placer. bebiendo una taza de café y me gustaría saber de dónde es ese café, porque Orlando tiene buenas reseñas y buenas personas que hay que apoyar con esas producciones, ¿verdad? ¿De dónde sale ese café, Orlando? Este café del día de hoy es de Jinotega, del sector del Cerro El Diablo, Qué bárbaro. allá buscando Peña Blanca. Entonces, un saludo a todos los jinoteganos que nos miran, nos escuchan y disfrutando un buen café nicaragüense. Bueno, yo Sabroso. creo que esta semana estuvo bastante intensa. Lo principal, renacer. Hablando de institucionalidad y la injerencia extranjera siempre en Nicaragua, pues Renacer salió la semana pasada, el viernes, y el día de ayer el informe de derechos humanos del Departamento de Estado, que parece que viene a fortalecer lo que están pidiendo tanto demócratas como republicanos. Se habla de que esta va a ir más rápida que NICAAC. Esto pone mayor presión sobre el régimen para las elecciones. Eso es lo principal que ha pasado esta semana. Creo que hay que hablar rápidamente de la contestación que dio Félix Maradiaga a Trinchera de la Noticia. A mi parecer quedó debiéndonos bastante don Félix, porque hablando de institucionalidad, la institucionalidad no solo es para el Estado, también es para los partidos políticos, para las organizaciones sociales y las organizaciones gremiales. Entonces,
Creo que quedó bastante en deuda don Félix Maradiaga esta semana hacia la respuesta de las acusaciones que le ha hecho Trinchera de la Noticia. Creo que el que haya despuntado ya un nuevo candidato o precandidato a la presidencia del movimiento campesino nos pone también en una nueva jugada en el tablero de ajedrez político de Nicaragua. Se habla que ellos ya hablaron con Ceporele. Igualmente habría que hablar la carta del PRD a Ceporele y la contestación de Ceporele, donde no acepta a la Comisión de Buena Voluntad. Y ahí quiero hacer una salvedad. Yo tampoco aceptaría la Comisión de Buena Voluntad porque la Comisión ya se ha bandeado hacia ciertos intereses y lo han expresado públicamente. Y para cerrar, yo creo que sería importante retomar la gira de Arturo Cruz al norte, hablando de hacer nuevamente a Nicaragua el granero de Centroamérica. Ojo, él es muy buen político, él sabe lo que dice. No creo que él crea que Nicaragua debe ser nuevamente el granero de Centroamérica, pero en general los nicaragüenses todavía soñamos con que Nicaragua sea el granero de Centroamérica. Estoy seguro que para el señor Arturo Cruz la agricultura es lo que menos le interesa como desarrollo económico, pero como buen político y estando en el norte, habló del famoso proyecto Cota 100 y de hacer riego para tener 3 cosechas al año. Manuel Fabián sabe que hasta los jóvenes ya lo habían expresado en las reuniones que hemos tenido del interés de que Nicaragua se vuelva nuevamente el granero de Centroamérica. Creo que eso es lo más beligerante. El combustible bajó. Lograron neutralizar un intento de paro por parte de los transportistas, tanto del transporte pesado como del transporte selectivo. Una jugada maestra del Frente Sandinista nuevamente, logró neutralizar cualquier... Se hablaba mucho, de hecho, de que posiblemente los transportistas iban posiblemente a manifestarse, pero al final no se dio mucho. Y con este tema yo creo que tenemos que entrar en mucho en lo que queremos el día de hoy conversar y en esta plática sobre todo la falta de institucionalidad, ¿verdad? En un país donde no existen los derechos, ¿verdad?, asegurados para nadie, mucho menos de parte del Estado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos puede decir Manuel Fabián con este tema de la falta de institucionalidad en Nicaragua? Bueno, ahora sí, pero antes quisiera decirle a Orlando que eso de la creencia de lo del granero de Centroamérica que podría ser Nicaragua también está ligado al déficit educacional, es decir, al déficit educacional que llega hasta la misma clase política en la que nos es imposible pensar una economía del siglo XXI, una economía donde la tecnología va a pasos veloces, donde estamos hablando de energías renovables, donde estamos hablando de salir del carbono, donde estamos hablando de alta tecnología, donde finalmente Nicaragua siempre está estancada en el siglo XX. Nicaragua está estancada en el pasado porque no podemos proyectar un programa económico que pueda aprovechar finalmente esa valiosa materia prima que tenemos en el país, que son todos los jóvenes, que tienen muchas ganas de trabajar, que tienen muchas ganas de aprender, que tienen muchas ganas de salir adelante, y lo único que les proponen son trabajos precarios, básicos, ligados a la materia prima y al sistema de agroexportador, finalmente. Entonces, no solo Nicaragua se queda atrás, pero Nicaragua además pasa a la, digamos, primera de las futuras naciones que van a ser afectadas por los bruscos cambios climáticos. Entonces, en ese sentido, apostar por la agricultura intensiva, bueno, si hay los recursos, obviamente, pero quedarse en lo de agricultura para un país que va a estar expuesto a graves cambios climáticos en el futuro, entre ellos la sequía y el problema del agua, me parece que, bueno, tal vez Arturo Cruz, como dice Orlando, no se cree el cuento, pero sabe que culturalmente está esa creencia en los nicaragüenses. Ahora, para pasar a lo de la institucionalidad,
Lo vamos a hacer bastante breve porque quiero hablar de un punto preciso que es el sistema judicial. La institucionalidad está ligada a la confianza en las instituciones y al hecho de que las leyes siempre priman por encima de los gobernantes y de los particulares. Es decir, en Nicaragua, en este momento, los gobernantes y los particulares priman por sobre las leyes. Cuando hay institucionalidad, eso no ocurre, porque la institucionalidad requiere finalmente imparcialidad de los agentes funcionarios, lo que no tenemos ni en la Policía Nacional ni en el sistema judicial. Bueno, y no solamente, pero para hablar de lo que podríamos considerar los pilares del Estado, y esa institucionalidad hoy día está en crisis en Nicaragua, está en crisis en otros lados está en crisis por culpa de la misma pandemia, ¿no es cierto? Por la mala gestión, la gente ha perdido credibilidad en las instituciones de países democráticos. Y esa falta de institucionalidad no hay que confundirla con la pérdida de confianza que puede haber en las instituciones. Una cosa es que la gente no crea más en sus instituciones, pero las instituciones siguen estando al servicio. Entonces tenemos crisis de institucionalidad en varios países como en Francia mismo en este momento, donde están con la tercera ola del COVID. Entonces tenemos crisis de institucionalidad, pero tenemos falta de institucionalidad. Y eso es el caso ya de Nicaragua, de los regímenes autoritarios, de las democracias decadentes. Entonces, como digamos, esa falta de institucionalidad está sobre todo ligado a un sistema judicial corrompido. Corrompido, donde un país en el que prima la impunidad. Es decir, hay que ser muy claro, en un país en el que prima la impunidad es prácticamente lo mismo que fomentar el crimen y el delito. Y en Nicaragua estamos hablando de crímenes y delitos políticos, administrativos y económicos. Entonces, por ese lado, bien tener en cuenta que Nicaragua ha firmado prácticamente todos los acuerdos y protocolos. Estamos hablando de acuerdo por los derechos civiles y políticos, derechos humanos, el protocolo para la abolición de la pena de muerte. Pero obviamente Nicaragua no respeta nada de eso. Por eso yo los invito a mirar el informe del GIEI, página 45 de 2018, cuando estaban los observadores en Nicaragua mismo. Página 45 2018, el GIEI dice: Nicaragua es un país en el que toda la estructura administrativa judicial está corrompida por agentes del gobierno, por un partido de Estado. No usan la palabra de partido de Estado, obviamente, esa la uso yo, y que no tiene ninguna confianza, no puede generar ninguna confianza en la población ese sistema judicial. Acá hay que apuntar que me da la impresión, tal vez Orlando me puede corregir, pero son las reformas constitucionales de 1999 y 2000, bajo el gobierno de Arnoldo Alemán, donde empezó a perder credibilidad el sistema de justicia. Y ahí le pregunto a Orlando si después quiere intervenir sobre el tema, porque quisiera saber yo si antes del 2000 había alguna credibilidad ya en el sistema de justicia. Pero el hecho de volver el sistema judicial bipartidista, y todas las reformas constitucionales, hubo un caso en 2002 donde se acusó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua por la Corte Suprema por no aceptar pruebas contundentes en un caso de homicidio. En fin, todo el mundo sabe que el sistema judicial de Nicaragua no sirve. Cuando el sistema judicial de Nicaragua no sirve, quiere decir que la ley no es la misma para todos los ciudadanos. Cuando la ley no es la misma para todos los ciudadanos, quiere decir que hay ciudadanos de primera categoría y hay ciudadanos de segunda categoría. Ahora, en este tema me gustaría que por favor entráramos también para que la gente entienda mucho sobre lo que es el tema del control de los poderes del Estado. Los poderes del Estado que se supone que deberían de estar para proteger los derechos humanos y sociales, ¿verdad?, de la sociedad común nicaragüenses que son, y para eso muchas de estas personas son servidores públicos que se supone que deberían de velar por los nicaragüenses. Pero ¿qué pasa cuando los poderes del Estado no están para poder velar por los derechos de los nicaragüenses, los derechos humanos de los nicaragüenses? ¿Qué es lo que está pasando en Nicaragua? ¿Por qué no se logra avanzar en estos temas
porque me hablas del sistema judicial, pero también dentro de lo que Ujú. está controlado es como una pirámide al final, ¿verdad? Y no solo es el sistema judicial, pero Sí, bueno, por Orlando nos algo, va finalmente. a entrar también ahí en ese tema que nos puede comentar. Bueno, realmente de institucionalidad podemos decir que nuevamente retomemos la historia. En 1939 cambiábamos jefes de Estado cada mes. Es decir, teníamos la Constitución de la República Federal Centroamericana y realmente nunca la hicimos funcionar bien. Ya como hablábamos la semana pasada, hemos tenido en estos 200 años de independencia más de 101 personas a cargo del país. Realmente lo de la institucionalidad ya es algo que venimos arrastrando desde muy atrás. Habrá que ver que el sistema judicial de Nicaragua ha sido un sistema judicial partidario. Se logró en algún momento entre los gobiernos de Enrique Bolaño y Arnoldo Alemán querer darle ese nivel de profesionalismo e independencia, pero ya se arrastraban algunos casos que dieron indicios, el narcojet, la misma Huaca, es decir, que una jueza de un día para otro haya dado la orden de arresto de Arnoldo Alemán. Es decir, la institucionalidad del sistema judicial siempre ha estado en una tela de duda bastante grande. Entonces, no creo. La Asamblea ha jugado un rol de destrucción total de la institucionalidad. Desde que se dieron las primeras reformas en el 95, donde comenzaron a ponerle trabas a quién puede o no puede ser candidato a la presidencia, desde que se comenzó con este sistema de ir formando ese binomio partidario, que no fue solo con las reformas entre Arnoldo Alemán y el Frente Sandinista, sino que ya venía desde antes, hurgando desde abajo para lograr formar esa pirámide que dice Jimmy. Entonces es de vieja data. Yo creo que lo que más le preocupa a las personas es en qué le afecta a él la institucionalidad. ¿Qué es eso de institucionalidad? Cuando hablamos de las instituciones que se supone nos protegen. La falta de institucionalidad la afecta o nos afecta a cada uno de nosotros cuando nosotros no tenemos información que es estatal, que ha sido producida con dinero de sus impuestos y no es pública, sino que se queda allá en las cúpulas. Y es así cuando esas personas van y compran terrenos por donde van a pasar las carreteras o hacen proyectos antes de que lleguen las carreteras. Se queda esa información en un sector determinado hasta que ellos logran crear las condiciones para su desarrollo económico y social, tanto como grupo o como persona, y no para toda la población. Esa es la falta de institucionalidad. La falta de institucionalidad es la que hace que a usted le vayan a cortar la luz un sábado al mediodía, cuando la ley dice que es prohibido. La falta de institucionalidad es la que hace que usted no se dé cuenta qué beneficio les puede dar el CAFTA con la compra de arroz a Estados Unidos a mucho más bajo precio que el que nos vende la gente aquí. La compra del pollo con el famoso pollo solidario, que ha quedado solo como un negocio de un grupo determinado. La falta de institucionalidad es la que afecta cuando a usted lo detienen e injustamente pasa horas o días detenido y no se hace justicia. La falta de institucionalidad es la que nos tiene en este momento con lo que pasó hace 3 años en abril.
Cuando ya a usted le aprieta el pescuezo esa falta de institucionalidad que no le permite su desarrollo económico, que no le permite su desarrollo social. La falta de institucionalidad es la que le ha robado a usted la oportunidad y a su familia de desarrollarse en este país, porque han sido grupos políticos y económicos los que sí logran ese desarrollo. Desde que se comenzaron a hacer las reformas a la Constitución, han sido para afectar a X o Y persona o a X o Y grupo y beneficiar a X o Y grupo político. Es decir, nunca las reformas fueron para desarrollar la institucionalidad del país. La falta de institucionalidad es la que nos ha hecho que tengamos leyes ambientales iguales a la de Chile, que ese ha sido el problema, que han venido y las han copiado de Chile, de Estados Unidos, de otros países, cuando aquí en Nicaragua no hay capacidad económica para hacerlas efectivas. Y ese es un problema de falta de institucionalidad, porque nuestros diputados nunca discutieron qué es lo que queríamos. Y aquí voy a contar brevemente una historia. Yo fui fundador de la Iniciativa Nicaragüense para Certificación Forestal, CONICEF, Consejo Nicaragüense de Certificación Forestal Voluntaria. Ese es un consejo mundial, tiene sus estándares mundiales, pero Nicaragua fue el segundo país a nivel mundial que hizo estándares adaptados a nuestra realidad en lo económico, en lo ambiental y en lo social, donde jugaron un rol importante los dueños de bosque de Nueva Segovia, de Río San Juan y de la costa Caribe, donde estuvieron la Cámara Forestal, las principales empresas, Playwood, Prada, trabajando en la adaptación, que es lo que hemos necesitado siempre en todas las leyes que actualmente tenemos. Tenemos leyes de primer mundo, pero no tenemos la capacidad financiera ni técnica para poderlas ejecutar. Y eso es falta de institucionalidad. Y esa falta de institucionalidad es la que ha hecho que se decreten vedas forestales, que decretemos que tenemos no sé cuántas miles de hectáreas en reserva y Bozaguá está por desaparecer. Hace que el agua se siga contaminando y que los productores de arroz sequen todos los años, ya dentro de un mes, para abril, mayo, sequen las canoas porque ellos están regando arroz indiscriminadamente. Es lo que hace que el señor que tiene el bosque le digamos no cortes el bosque, pero no le pagamos el agua que él reserva para nuestro consumo. Hace que seamos personas que no logramos pagar esos servicios ambientales por limpiarnos el agua, por limpiarnos el aire. Eso es la falta de institucionalidad. En eso se resume la falta de institucionalidad. No es solo allá arriba, en lo político, en lo social. Fabián. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Orlando claramente, y lo de Estado de Derecho era una forma de definir la institucionalidad. Hay una segunda forma que ya es políticamente más compleja, estamos hablando de la separación de poderes. Es muy importante esta separación de poderes porque garantiza la institucionalidad, garantiza la imparcialidad, garantiza que los que ejercen algún cargo público lo hagan en nombre de una ley. Es decir, cuando hay institucionalidad, todos los procedimientos son legales, están ya previstos, son protocolares y son para todo el mundo. Y el poder judicial es un poder que se le puede plantar al poder político. Es decir, los desafío a buscar un caso de alguna dictadura que haya sobrevivido teniendo en contra el poder judicial. Es imposible. Una dictadura sin el poder judicial se cae. Justamente ¿por qué? Porque en un momento dado simplemente no puede seguir encarcelando a gente inocente o va a encarcelar y la va a liberar.
cuando va a empezar a matar o a desaparecer, el Poder Judicial, los fiscales van a investigar. Y es decir, no quiere decir que el Poder Judicial tenga el poder en caso de que realmente haya una confrontación con el poder autoritario, pero al menos se están midiendo constantemente, están resistiendo, y el poder autoritario nunca va a ser totalitario, porque siempre va a tener el Poder Judicial al lado. En este momento no existe eso en Nicaragua. Vuelvo a decirlo, el GA dice claramente que todas las instituciones judiciales están infiltradas por un partido y francamente hay que decir que cuando ya no se puede confiar en las instituciones judiciales, en el Poder Judicial, le toca a los ciudadanos hacer esa labor. Y entonces ahí en ese punto me quiero detener porque cuando ya hablamos del punto donde tiene que intervenir la población, ahí es donde vamos a entrar a un tema muy conocido para las generaciones actuales, como también la generación de antes, que es el intento de Abril para poder recuperar ese estado de democracia y poder recuperar la institucionalidad. Y ahí también tenemos que entrar a este tema porque queremos ver qué pasa en abril 2018 con esto que está mencionando, por ejemplo, Manuel, donde dice, cuando ya la gente no siente que puede tener esa garantía de sus derechos, por ejemplo, que se los recuerden y que los proteja el Estado como tal, tiene que actuar la población. ¿Qué pasa entonces en abril 2018? Porque son muchas incógnitas, hay muchos discursos, incluso hoy en día la lucha se ha transformado en otras cosas. ¿Por qué sale realmente la gente en abril 2018? ¿Qué es lo que pasa en este tema que estamos hablando? ¿Quién empieza? ¿Orlando o yo? Dale. Okay. Plática libre. Plática libre, ahí. Bueno, respecto a lo de abril 2018, hay que decir que pasaron cosas y también habrá tal vez algún día que hacer la historia de lo que no pasó. Es decir, en un momento dado, abril es como si las cloacas, ¿ves?, destaparan todo ese olor y toda esa mierda, y la gente en las calles es la que propicia sacarle la máscara, desnudar al régimen, mostrar de una vez por todas que no hay institucionalidad, que no hay democracia, que no hay respeto a los derechos humanos. Entonces, abril es justamente como fin de la permisividad política, hartazgo general. Bueno, abril se ocasionó por, ya sabemos, primero lo del incendio en Indio Maíz, después los ancianos protestando por la reforma a las pensiones, pero ahí nace finalmente ese descontento donde te das cuenta de que en un país donde se reprime a estudiantes y se reprime a ancianos, es un país sin futuro. Es decir, está reprimiendo a los que trabajaron por el país y está reprimiendo a los que van a trabajar por el país en un futuro. Entonces quiere decir que finalmente hay obviamente una ruptura generacional en Nicaragua más profunda que se reveló en abril cuando surgen conceptos como nueva cultura política y vieja cultura política para demarcarse, pero vimos que finalmente el protagonismo, la voz, los voceros no representaron nunca una nueva cultura política. Es decir, fueron dedazos, como sirvieron simplemente para oxigenar al régimen en un momento en el que finalmente las instituciones deberían haberse puesto del lado del pueblo, o si no, el pueblo buscar cómo reemplazarlas, es decir, crear instituciones paralelas. No estoy llegando hasta la idea de un Guaidó para Nicaragua, aunque muchos lo plantearon en su momento en la misma UNAV, en las reuniones, pero finalmente no quedó en nada, obviamente. Pero eso es muy claro decirlo que con abril se dieron cuenta los nicaragüenses que estaban solos y que el Estado era enemigo de la ciudadanía. Es decir, el Estado no está al servicio de la ciudadanía, ok, no lo tenían claro, ahora quedó claro. Y en la vez pasada estábamos hablando en Plática Libre sobre justamente, ¿cómo decirlo?, la institucionalidad. Y esto tiene que quedar claro, la institucionalidad
también, como dijo Orlando, afecta el nivel de vida y la pobreza la incrementa, justamente porque no crea un espacio en el que la gente tenga confianza para invertir. Entonces la gente no quiere invertir su dinero, pero tampoco se quiere invertir en política, ¿ves? Entonces la institucionalidad, la falta de institucionalidad frena todos los intentos de una población que en un momento quiere cambio, pero que se da cuenta que no tiene interlocutores, no tiene interlocutores válidos. Eso pasó en abril y obviamente después la represión y cómo el gobierno, la dictadura fue engañando a la ciudadanía, que se fue encontrando cada vez más sola. No tenía interlocutores en las instituciones, no tenía buenos representantes, tenía un poder dictatorial que jugaba ajedrez al mismo tiempo que mataba a los peones, el pueblo mismo que estaba en la calle en primera línea, mientras que los voceros, ¿de dónde venían? Muchos de ellos de un sistema político de prebendas y que finalmente estaban fuera del poder en ese momento, pero de que aspiraban a recuperarlo sin un programa nacional y sin una verdadera voluntad de cambio. Entonces, Abril revela todo eso, revela toda esa falla. Para terminar, y eso era lo que quería decir, me había olvidado, es en la encuesta de la que hablamos la última vez, aparecía que 46% de los nicaragüenses aprueban todavía un régimen fuerte, más de corte autoritario. Pero eso no hay que confundirlo con un 45% de apoyo a Daniel Ortega. Es decir, hay gente que puede estar contra Daniel Ortega, pero quiere un régimen de corte autoritario justamente porque no ve en la oposición democrática una alternativa, una viabilidad, y le tiene mucho miedo a la ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque crea incertidumbre. Si a la hacia la falta de institucionalidad le agregamos crisis de institucionalidad, le agregamos falta de gobernanza, al final le agregamos más incertidumbre y la gente obviamente tiene derecho a tener miedo y a no confiar en los candidatos que se terminan pareciendo. Ok, y en esta plática libre me quiero quizás meter a un tema o a un sector que no hemos mencionado mucho, pero en los comentarios está aquí presente. Saludo para Andrew Scott, que de hecho está escribiendo por ahí, mejor conocido como El Gato. También él hace periodismo independiente acá en el exilio. Él habla sobre el Consejo Superior de la Empresa Privada, por ejemplo. Él también, yo creo que este tema le gusta mucho a Orlando, ¿verdad? Que esta plática libre le va a encantar. Ya se está agarrando hasta la barbita, Orlando, y todo el rollo. Eh, entonces, él habla también del rol de este esquema también. ¿A dónde está también la afectación para que suceda todo esto? Porque también hay algo que sucedió ahí y no es solo, como lo mencionan aquí, Andrew, de que no es solo tanto el tema del Estado, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir Orlando con este tema? Señalan directamente al COSEP, pero yo sé que Orlando puede tener una apertura más grande, ¿verdad?, sobre ese tema del empresariado. Adelante, Orlando. No, claro, esto no es solo el Estado, como les decía. Y retomando un poco lo de Abril, primeramente. Miren, Abril dejó claro la falta de institucionalidad en los partidos políticos. Si los partidos políticos hubieran sido partidos con una fuerte institucionalidad, Arnoldo Alemán no hubiera seguido dirigiendo el PLC. Es decir, una vez que cayó preso, el Partido Liberal Constitucionalista se hubiera fortalecido. C por L no estaría todavía a estas alturas siendo señalado de que es propiedad del ratón. El PRD debería tener unas estructuras partidarias fuertes. Es decir, Abril demostró que no hay institucionalidad dentro de los partidos políticos y eso hace que no sean unos partidos políticos fuertes. Y es el reflejo de la sociedad. Igualmente pasa con el COSEP o con todo el empresariado que está no solo dentro del COSEP, porque también recuerden que AmCham no es parte del COSEP. Entonces ustedes miran esa falta de institucionalidad cuando el COSEP tuvo durante 12 años al mismo presidente. Es decir, casi acompañó a la par de Daniel Ortega, el presidente del COSEP. Ustedes miran la falta de institucionalidad dentro del COSEP y dentro de su rol cuando ellos eran copartícipes de
la realización y aprobación de las leyes económicas. Es más, en la Constitución de la República quedó establecido como marco jurídico de la nación, es decir, como política de nación, esa alianza entre gobierno y empresa privada. Ellos rompieron la institucionalidad de la nación para su beneficio. Y ahí está, diálogo y consenso, lo dice claramente. Una constitución que en ese proceso de reforma se le cambió el 33% de los artículos. Es decir, que actualmente nuestra constitución es solo el cascarón, el nombre de la constitución que se hizo en el 88. Y ahora solo tiene la vestidura, porque todo lo interno es nuevo. Y el COSEP ha jugado un rol beligerante. Es decir, y no solo ahorita, es decir, con este gobierno él logra institucionalizar su alianza con el gobierno como un sistema corporatocrático. Pero anteriormente, ustedes lo ven, desde el tiempo de doña Violeta, con las privatizaciones de todo lo que era la CORNAP, con el gobierno de Arnoldo Alemán, cuando se dieron los CENI, las primeras quiebras de banco, y los CENI, igualmente con el gobierno de don Enrique Bolaño. Es decir, ¿en qué país del mundo, con la pobreza que tenemos, va a ser admisible que todavía sigamos pagando la quiebra de los bancos? Es decir, usted cuando compra el cigarro, la gaseosa, la cerveza, le está pagando a todos esos que quebraron los bancos. Es decir, ellos quebraron los bancos y nosotros pagamos los platos rotos. Y eso es falta de institucionalidad. Y cuando Fabián hablaba de un sistema judicial que soporta un sistema dictatorial, también soporta el sistema corporatocrático que tenemos en Nicaragua. Es inadmisible que a estas alturas de todos los quebrabancos no haya ni uno solo preso. Más bien volvió a caer otro de los quebrabancos, pero esta vez por narcotraficantes. Nicaragua sangra día a día, producto de la falta de institucionalidad, producto de la institucionalización de un sistema entre empresa y gobierno, que lo llevaron a nivel de rango constitucional. Es decir, la empresa privada quedó claramente desenmascarada en abril con todo lo que venía haciendo. Y esta falta de institucionalidad a nivel partidario, de las organizaciones gremiales, el COSEP, el gremio, de las organizaciones empresariales y de todos estos sectores de la sociedad, es los que nos tienen donde estamos. Es decir, ¿cómo es posible que a estas alturas del campeonato? Yo recuerdo que con doña Violeta se rescató el INSS. Después con Arnoldo Alemán se le volvió a dar otra empujadita y fue Enrique Bolaño el que lo dejó con superávit. Ahí fíjate que hay un tema, Orlando, ahora que te estás metiendo ahí, que yo creo que es importante señalarlo porque tenemos en agenda que tenemos que hablar qué reivindicaciones se defendieron desde abril en Nicaragua y cuáles no se defendían antes, por ejemplo. Porque en este tema, lo que está pasando y lo que está atravesando actualmente en Nicaragua hoy es un problema que no nació en abril de 2018, ¿verdad? Pero hoy la gente quizás está un poco más consciente de las cosas. Y ahí tenemos, vos estás haciendo una reseña histórica, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que quizás lo encerremos, vos que estás en Nicaragua, ¿cuáles son esos problemas latentes ahorita que se estaban defendiendo antes, que ahora no se están defendiendo y que surgen quizás, que son las prioridades, que son los temas que deberíamos de hablar, incluso con las personas que ahora en día andan hablando de una campaña
muy casi utópica, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué no puedes decir sobre eso, verdad? Y también miro que Fayán quiere decir algo por ahí. Sí, lo que les quería decir es que la Convención Americana de Derechos Humanos está avanzando hacia considerar la participación política ciudadana como un derecho humano. Es decir, que mientras el mundo avanza, en Nicaragua todavía estamos hablando de cómo salir de una dictadura. Yo sé que Orlando va a responder a tu pregunta. Yo solo quisiera como introducir diciendo que transparencia es una de las reivindicaciones de abril 2018. Quizás no se entendió bien, quizás no se expuso bien, pero la gente estaba harta de no saber qué pasaba realmente en las instituciones y un país en el que el periodismo no pueda ejercer. Porque este es el tercer punto respecto a institucionalidad. Para que haya institucionalidad, también tiene que haber libertad de prensa, también tiene que haber espacios como este que nosotros estamos fomentando, pláticas libres. Y esto es muy claro porque cuando estalla abril y te das cuenta de que no colapsa el Estado, no colapsa el gobierno, porque finalmente tiene las instituciones de su lado, a pesar de estar actuando mal y en contra de la ciudadanía, te das cuenta de que tienes que inventar todo de nuevo y que si pasó eso, esa infiltración, esa cooptación, esa corrupción de las instituciones, es justamente porque no hubo nunca transparencia. Es decir, todo esto pasó y nadie se dio cuenta. Pasó a tus espaldas, tenías vendados los ojos, estabas haciendo algo, pero en 12 años ya desapareció lo poco de institucionalidad que quedaba. Entonces, transparencia es una de las demandas de abril y lo otro justamente sería la participación política. Los nicaragüenses están hartos de que las cosas se decían entre cúpulas, que se decían a puertas cerradas, lo que se llama la cocina política. Es decir, finalmente son un poco siempre los mismos, porque está eso de que Nicaragua el primer problema es el Frente Sandinista, pero el segundo son esas redes familiares, clientelares y mafiosas, ¿ves? Que están infiltrando, que están también en todas las instituciones y a veces, obviamente, conviven en una misma institución o tal vez en un almuerzo el fin de semana, el domingo. Entonces, tenemos esas cúpulas y tenemos ese partido-estado, conviven y la gente se da cuenta recién. Entonces, como que le hubieran quitado la venda de los ojos. Dicen, Nicaragua despertó. Y eso lo hablamos en despertó, pero despertó cómo, despertó respecto a qué, despertó respecto a la falta de transparencia, despertó respecto a la desigualdad, despertó respecto a la falta de institucionalidad y a la falta de libertad de expresión. Entonces, todo eso es lo que trae abril. Obviamente, faltaban las herramientas, nunca se había estado en ese contexto de lucha cívica contra una dictadura. No hubo una buena organización, no se organizaron los gremios hubieran podido quizás rescatar abril, los gremios y las universidades, pero bueno, en el estado en el que están. Respecto al corporativismo, me gusta esa palabra de corporocrático que saca Orlando. Yo no la había leído, pero suena interesante. Nicaragua... De él aprendí esa palabra, de hecho. Yo mucho la escribo en los artículos. ¿Sí? Sí, no, de hecho. ¿Algo así? Y mira, fíjate que de hecho hay algo interesante que quería comentarles porque en los comentarios, por ejemplo, se habla porque queremos darle el espacio siempre a la gente, ¿verdad? Saludos para Andrew porque ha estado bastante movido en los comentarios, nos deja bastante comentarios grandes, por eso es que yo pongo a veces los comentarios en el GDC, pero es que son grandes, entonces no me va a alcanzar, pero trato Parece que Andrew quiere que lo invitemos al programa, mira. Mira, yo creo que sí, sería bueno que mejor nos acompañe porque tiene mucho que decir. Él dice, habla hasta de una constituyente. Saludo para Isra también, que se nos está conectando hasta ahorita. Saludo a los meros prick de Latinoamérica, porque sí, estamos en este tema de Pláticas Libres. Está Fabián desde Chile, Orlando desde Nicaragua, yo desde Costa Rica, entonces estamos por ahí. Y también teníamos a nuestro amigo Eric José, que es Galileo, conocido cariñosamente, ¿verdad? Él estaba hablando de que no existe un concepto de nueva cultura política en Nicaragua. En la práctica dice que ningún sector lo está prácticamente ejerciendo,
por donde vaya hay verticalismo, corrupción y nepotismo, dice. Entonces, para darle también respuesta a los comentarios de la gente, porque en esta plática libre nosotros estamos siempre conversando con ellos y qué tienen que decir al respecto de estos comentarios que la gente está diciendo. Te respondo lo anterior. ¿Qué no se está continuando de la lucha de abril? Tenemos presos políticos y ni siquiera nosotros los mencionamos a la entrada. Ahí están. ¿Cuántos hay? No sabemos realmente. No se continuó la lucha realmente por las universidades. Aún se volvió ahora el brazo político del tío Arturo. Y la de la UNAP, que es el sector estudiantil y juvenil, pues también como que va por el mismo rumbo. Ya se les olvidó su lucha como sector estudiantil, como sector juvenil. Antier hubo un nuevo asesinato en la vía pública de un ex excarcelado político. Han habido, siguen los asesinatos. El día de hoy también hubo otro asesinato en Jinotega. El año pasado nosotros paramos el conteo en Jinotega como en 120 y ahorita deben de ir como por 200. Quien habla de los asesinatos que se dan en Jinotega, ya claro, es Jinotega, no es en el norte del país, es Jinotega. Esos temas ya no se discuten. Ya no estamos discutiendo del INS, hicieron una nueva reforma, quitaron derechos. Es decir, si saliste panzona y estabas ahí pagando tu segurito facultativo, ya no te vamos a dar nada, brother, porque no hay reales para dar, y quitaron otros tantos derechos. En Ya ese el INS se punto perdió. yo te quería preguntar algo, Orlando. Lo que pasó con la reforma del INS en aquel abril 2018 es distinto a lo que está pasando en la actualidad, porque, o sea, ¿qué tanto conlleva para la sociedad? O sea, ese golpe, ¿por qué en aquel tiempo sí y por qué ahorita también no se escucha tanto? Porque no vemos mucho en los medios también hablando en aquel tiempo, o sea, los mismos medios ayudaron que la población entendiera lo que estaba pasando con esto. Y ahorita no vemos ni siquiera a los medios de comunicación tanto haciendo relevancia de este punto. Creo que lo que pasó, la diferencia fue que en aquella ocasión tocaron a los jubilados, no a los cotizantes. Y los jubilados como que se tocaron los que ponen las gallinas, o lo que las gallinas ponen, ¿verdad? Se los tocaron y salieron a las calles. Fíjense que no fue la juventud la que salió a protestar. La juventud salió en defensa de los jubilados. Esa es la diferencia. En aquella ocasión se les estaba quitando el 5% para pagar su atención médica. Y esta vez el machetazo es mayor, el golpe económico es mayor, pero no hubo ningún tipo de reacción. Porque no hay un gremio que defienda a estos cotizantes bajo este sistema. De todo eso ya no se habla, pero ¿de qué es lo que se habla? Que el fin de semana se cerró una zona franca y se habla de 11,000 personas en la calle. Entonces lo que la gente habla es de su preocupación porque el pan subió. Ya no te dan 10 bollitos por 10 córdobas, te dan 8 bollitos o 12 córdobas por la bolsa de 10 bollitos de pan. Que la canasta básica subió en los últimos meses una cantidad bastante fuerte, de $30 se habla. Entonces, cada día la gente tiene menor acceso a comprar su canasta básica. De eso es lo que se está hablando hoy. ¿Y por qué el tema de las elecciones ha tomado fuerza? Porque la gente es el único medio que mira para retomar su posición anterior
a abril del 2018. Y tenemos que entenderlo. Todos están pasando necesidades o estamos pasando necesidades. Es impresionante el golpe económico que se está dando con el precio del combustible. De eso se habla todos los días y cada vez que sube el combustible. Bueno, esta semana le bajaron. Pero la naturaleza ha sido muy bondadosa con Nicaragua. Las frutas abundaron este año de manera increíble. Por 10 córdobas vos compras una bolsa de jocote que no te puedes comer entera porque te va a dar de entera. Y los mangos salieron en flota. Eso se escucha bastante poético, ¿viste? Y yo quiero ahí, por favor, cerrar un poco porque, mira, a raíz de todo eso de la fruta, también hay personas que, por ejemplo, mencionan que no hay una tranquilidad o una paz económica para las personas. Vos mismo lo mencionás, ¿verdad? Y en este tema yo quiero, por ejemplo, ya para ir, porque dijimos que no íbamos a irnos muy allá del tiempo que nos pasamos la otra vez, pero ¿cómo ir construyendo democracia estando en dictadura? Este tema es bastante complejísimo. La verdad, yo no sé cómo a ustedes les gusta hablar de estas cosas, pero a la gente le encanta escuchar ese tipo de cosas, ¿verdad? Y quiero también, con este tema que vamos a entrar para ir cerrando, dejar con un comentario que dejó ahí Andrew, por ejemplo, que dice: acabo de salir de una conferencia con Juan Sebastián Chamorro, dice, donde dice que él va a apoyar, dice, un voto en el extranjero, dice, porque prácticamente, ¿qué posibilidades? Dice incluso que nosotros podamos votar en el extranjero. Yo la verdad que él creo que nos hace esa pregunta, él, pero yo la verdad no quisiera ni meterme a ese tema mucho, pero ya que estamos hablando de cómo poder construir caminos de democracia y cómo poder salir de esto en tiempos de dictadura, ¿verdad? Y cae este comentario de que hay acercamiento entre el exilio y la gente que está en Nicaragua. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué puede pasar? Solo, permitime, Fabián, solo quiero terminar con otra cosa. Dale. ¿De qué no se habla en Nicaragua? De los exiliados. Ya nos olvidamos de los que están afuera. Ahí está, sí. Uy, adiós. Ah, sí, mis brothers, allá están en Costa Rica, brothers, están en Panamá, pura vida. Sí, ya nos olvidamos de los exiliados. Y rápido un asterisco, el voto en el exterior, señores, ya lo hablamos la vez pasada. Si necesitábamos 100 millones para los 5 puntos anteriores, ustedes significan cuánto necesitamos en dinero y en tiempo para preparar el voto en el exterior. Una pregunta rápida y contestátela vos mismo, Jimmy. ¿Ustedes están censados en Costa Rica? ¿O vos que estás pidiendo asilo como refugiado, vas a dejar que la embajada de Nicaragua te tenga censado, papá, y sepa dónde vivís? Para comenzar, no podemos ni pensar. Yo creo que con ese tema, para más o menos responder, ¿qué creemos nosotros? Porque yo no quiero hablar de lo que pueda pasar, ¿verdad? Porque no, esta es una plática libre. Yo creo que evidentemente, dándonos cuenta de lo que está pasando en Nicaragua, ni siquiera hay preparadas las condiciones como fiscales para poder ir a defender el voto de los nicaragüenses en la actualidad. Entonces, que me diga que aquí en el voto en el exterior vamos a comenzar a armar eso con este tiempo que ya está pasando y estamos apostando, o están apostando, yo no, verdad, a la voluntad política de Daniel Ortega en mayo, creo que no va a haber tiempo para organizar eso y nos van a poner más trabas en temas de monopolio, dinero y un montón de cosas que realmente eso que lo que al final, por lógica, no se va a poder porque así se funciona, ¿no? No hay condiciones para eso al final, aunque yo creo que Juan Sebastián sí dice que él lo está prometiendo por ahí, pues hay algo tendrá bajo la manga Juan Sebastián, quizás, no sé. Bueno, yo creo que siempre hay tiempo mientras haya voluntad y haya dinero. Y en este caso, obviamente, con apoyo de los organismos internacionales. Respecto al voto en el exterior, estaba viendo el caso chileno y los chilenos no votaron, quiero decir, no votan ahora para las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales. Y bueno, tiene su justificación y su contra.
pero en el caso, no votan del extranjero, quiero decir, los chilenos que están en el extranjero no votan para concejales, alcaldes y gobernadores desde el extranjero, pero sí votan para el plebiscito. ¿Ves? Si votaron para el plebiscito de entrada y van a votar para el plebiscito de salida, que es apoyar o no la nueva constitución. Respecto a Nicaragua, el caso es muy distinto. Primero, por la cantidad de exiliados políticos, es obvio que una dictadura no va a permitir que los exiliados puedan votar, porque es un voto que está esencialmente contra suyo y bajo la justificación de que quieren atentar contra la soberanía nacional, el Estado de país de la que tienen. Pero en verdad es una grave falta que algún día habrá que corregir, porque la cantidad de remesas que mandan los nicaragüenses del extranjero quizás ha hecho de que la caída económica de Nicaragua, el decrecimiento, sea menos brutal de lo que hubiera podido ser la cantidad de remesas. Yo sé que el de los datos respecto a las remesas es Orlando, entonces voy a contestar de responder o de introducir más bien la pregunta que te queda como pregunta final, es decir, yo creo que vamos a tener que hacer otro live sobre este mismo tema, cómo construir la De hecho sí, democracia. porque nos vamos a quedar corto con eso. Además que Andrew ha puesto Sí. unos grandes comentarios, pero yo creo que nosotros estamos dando aquí en esta plática libre los puntos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se puede construir Si me bajo permite, un contexto, ¿verdad? sí. Y esto, porque ya tenemos que al menos dar una reseña para decirle a la gente, porque quedamos de que no lo íbamos a alargar tanto. Entonces, ¿qué pueden decir Si me ustedes permite, sobre esto? Jimmy, yo tengo una respuesta. En este momento el cambio tiene que ser profundamente cultural. Yo no veo que en este momento los partidos políticos puedan aportar alguna solución. La solución viene de la sociedad civil, pero no viene de cualquier sociedad civil, es decir, de participar en un cambio. Por ahí está, se Se escucha nos como quedó cortado, pegado. se nos quedó Sí. pegado, Manuel, qué barbaridad de Chile. Esperemos que no nos estén ahí cayendo la gente del régimen, ¿verdad? Aunque quién Yo sabe, puedo pero decir algo rápido dígalo, sobre dígalo, cómo dígalo. crear democracia. Hay que irse a tomar los partidos políticos. No se queden en su casa. ¿Quieren participar? ¿Quieren incidir en el cambio? Vayan, tómense los partidos políticos. No porque vayan a ser candidatos de nada o porque vayan a poder tomar posiciones de poder, pero sí, ustedes van a lograr tener incidencia en los que van a ir de candidato, para que los conozcan, para que ustedes los conozcan, para que usted ahora sí sepa quién es el que va a ir de candidato a diputado en su sector, que conozca a los diputados de Managua, que conozca a los diputados de Carazo, para que cuando usted se los encuentre en la calle le diga, brother, si yo estaba con vos al lado, cuando vos ibas de candidato, y esto fue lo que vos prometiste, ¿qué estás haciendo? Porque ahorita el cambio cultural está difícil, hermano, está complejo. Pero ahorita Sí, vayan, Pero tómense los eso que estás partidos. diciendo, Orlando, eso que estás diciendo, Orlando, ya es un cambio cultural, es decir, ir a tomarse los partidos es Sí, un cambio sí. cultural porque requiere de otra perspectiva, otra relación a la política. yo les pregunto algo, por Llega ejemplo, los discursos que están y en sacando, un contexto en que los nicaragüenses desconfían profundamente de su estructura, ¿sí? ok, desde ahí, los Solo discursos que quería están plantear algo, sacando las Jimmy. diferentes En este estructuras, yo les momento pregunto algo. O sea, los discursos que están sacando las diferentes ¿sí? estructuras son realmente discursos que van a lograr mantenerse hasta el final con lo que están manteniendo. Algunas personas hasta hablan de abolición del ejército, algunas personas hablan incluso de muchas cosas, de cambios radicales que son los que se necesitan. ¿Creen ustedes que estos discursos se mantengan, por ejemplo? Porque estamos hablando de cómo llegar, ¿verdad? Bajo este contexto de dictadura a más o menos a la democracia. ¿Qué pasa con esto? Fabián. Yo solo quiero decir la idea central de el cambio cultural. Me parece que ahora Seguimos Qué teniendo problemas bárbaro. técnicos.
Lo Y tenemos con el micrófono censurado. nuevo, sí, qué Hombre, bárbaro. pero bueno, en esta plática Definitivamente no tengo libre, suerte para... bueno, en esta plática libre para ir Bueno, cerrando ya, tenemos unos problemas de internet. sí, solo para Tenemos ir unos cerrando problemas de ya, internet saludos increíbles, para no se puede. Evelyn, saludos para Andrew, saludos para Isra, que está siempre en sintonía con nosotros también. Él ha dado sus comentarios ahí de cómo está la canasta básica atrozmente alta en Nicaragua. Y ya para ir cerrando, porque miren, yo creo que este tema tiene que parar para el otro, porque si no, esto se va a poner para otra hora. Hay que ser sincero. Y yo creo que tenemos mucha plática que hacer, así que no nos tiremos. Además, Justo aquí cuando estamos se la estaba semana. poniendo bueno esto, cuando se Hola, estaba pero es la poniendo Semana bueno. Santa, mi hermano, es la Semana Santa, calma. No tenemos tanto. Digamos ya los comentarios para ir cerrando, porque a ver, quedamos en de que yo iba a ser también machete con el tiempo, ¿verdad? Entonces, si yo los dejo que se me emocionen, aquí vamos a pasar 3 horas hablando. Entonces, es como para que la gente también sepa de que este interés de esta plática que se está dando ahorita viene para el próximo miércoles. Así que si te gusta lo que estás escuchando, si realmente te interesa lo que estás escuchando, tenés que estar aquí el próximo miércoles, ya sabes, a las 8 de la noche. Nos tenés que ver por Revista Abril y por Criterios para que podamos continuar hablando de esto. Saludos para Adolfo Bravo, saludos Jimmy, siempre firme, los felicito por los debates. Eric, Josué, nuestro amigo Galileo, deberían de hacer 3 veces en la semana, dice, qué barbaridad, para abordarlo ampliamente, imagínense pues. Entonces, Cuando nos financie el Dragonfly. cuando te financies oro ahí, mi hermano, dice. No, aquí la verdad que esta plática libre es fregadera, ¿verdad? Todo también. Pero bueno, para ir cerrando, ¿qué necesitamos en un comentario final para dejar picada a la gente? No me le tiren todo, para dejar picada a la gente, ¿cómo se podría construir democracia en este contexto de dictadura? Picada a la gente, por favor, no se me vayan muy para allá. Exijamos la constituyente. Promovamos Dale, la Orlando, constituyente. la Refundamos la constituyente. nación. Sí, vamos por ir. Este próximo gobierno lo vamos a hacer un gobierno de 3 años porque tiene que llamar a una asamblea constituyente para fundar la nación nicaragüense que nunca ha existido. Esa nación que ha sido la burla de todos los políticos nicaragüenses. Ahora que ustedes ya salieron a las calles, están en el exilio, exijan una nueva constitución para crear la nación, la república. Esta va a ser la primera república que va a tener este país. Y eso solo ustedes lo pueden hacer. Desde cada uno de sus frentes de lucha. Y gracias por estar con nosotros. Manuel Fabián, esperemos que no se nos quede pegado este brother. Se volvió a quedar pegado el hombre. Yo no sé qué tiene el vino en Chile ahorita, loco. Sí. Está poderoso. La luna. Mucha gente conectada hoy. Pero una constituyente, dice Andrew Scott que es su punto de vista, una constituyente, dice, para la República. Sí, yo creo que hay muchos puntos de vista también, Andrew, donde estamos cayendo en cuenta. Lo que pasa es que, como lo hemos conversado, hay muchos discursos también y eso es lo que nos tiene también hablando de diferentes frentes de lucha, y en algún momento tenemos que encontrarnos en un solo discurso, que es lo que se espera, ¿verdad? Y bueno, Manuel se nos fue. Qué barbaridad. Chile no nos quieren por esos lados, parece Pinochet. Pero para ir cerrando, entonces, dígame, mi estimado Orlando. No, solo para concluir. Realmente es triste leer la historia de Nicaragua. Es triste ver lo que hemos hecho, porque hemos sido parte de esa historia ya. Es triste ver cómo nunca hemos trabajado como nación para construir no solo institucionalidad, sino desarrollo. No hemos trabajado como sociedad, como personas, para construir riquezas para todos y cada uno de los nicaragüenses. Es triste ver cómo todavía un grupo minúsculo, puchito, son los que gastan
el agua de Nicaragua para sembrar arroz, para sembrar caña, y no para conservarla para el desarrollo de este país. Es triste ver cómo un grupo minúsculo, pucho, se está enriqueciendo con el oro de Nicaragua. Es triste, incomprensible cómo llegamos a este nivel en esta misma situación, igual que en la colonia. Así es. Y Para los esperamos cerrar el próximo ahora, miércoles. para cerrar ahora con el comentario de Manuel, entonces, ahora sí que ya lo recuperamos. ¿Qué nos puede decir, mi No, estimado? unos problemas de internet bárbaro. La semana próxima no deberíamos tener esos problemas. Voy a estar más cerca del módem. Solo decirles que la respuesta viene de la sociedad civil, pero primero la respuesta viene de uno mismo también. En ese sentido es muy importante leer medios de prensa, leer criterios, ver los videos de criterio, leer Revista Abril, leer otros tipos de artículos tipo prensa más internacional también respecto a lo que se dice, informe. Es decir, si no leemos, si no combatimos a nuestra manera la falta de transparencia de el actual gobierno, finalmente no vamos a tener las herramientas cuando nos toque realmente volcar, desarmar a esta red, a este entramado de corrupción y de falta de institucionalidad. La respuesta está en nosotros. Tenemos que rechazar los actos de corrupción, tenemos que rechazar la violencia política, tenemos que rechazar estos ciclos, tenemos que rechazar la falta de transparencia, tenemos que rechazar que no exista división de poderes, que no exista separación de poderes. Así que yo creo que esto da para otra plática. Se necesita conversar de política, necesitamos aprender a debatir. Es muy importante aprender a debatir, aprender a escuchar. Correcto. Bueno, entonces, saludo para también Zamora Antonio Daniel, que nos está viendo desde Nicaragua. Y entonces, estábamos cerrando por ahí con el comentario de Manuel Fabián. Y sería para que nos veamos entonces el próximo miércoles. Ahí estamos, en Plática Libre. No se lo pierdan. Gracias a las personas. Estuvo interesante porque se mantuvo, no bajó mucho, la verdad. Tampoco es como que tenemos mucha gente viéndonos, pero la gente no, ahí se mantuvo. Y la verdad que queremos felicitar a todas las personas que se mantuvieron en este live, sobre todo porque una hora escuchar hablar siempre a personas sobre política. Curiosamente en Nicaragua casi a nadie le interesa y es importante que comencemos a escuchar sobre esto, es importante que comencemos a analizar sobre esto y que saquemos los criterios que tengamos que sacar sobre todo. O sea, aquí nosotros tenemos una plática libre, ustedes pueden realmente decir si están de acuerdo o no. En algún momento también queremos hacer la invitación para que las personas se nos sumen, ¿verdad? Si tienen algo que decir y es interesante, así como tomamos en cuenta sus comentarios. Y bueno, despedirnos entonces. Gracias por estar aquí. Y estuvo desde Chile Manuel Fabián Ayala y estuvo desde Nicaragua Orlando, desde Costa Rica Jimmy. Les saludamos, les mandamos que cierren esta Semana Santa vivos, que no vivos. sean noticia. Cuídense bastante del COVID. Hay mucha preocupación también por ese detalle. Si van a vacacionar, siempre tomen las precauciones y yo creo que con tanta delincuencia que está saliendo en Nicaragua mejor es quedarse cuidando la casa. Pero no sé, ¿verdad? Pero yo se los dejo ahí y nos vemos. Buenas noches. Nos vemos. Saludos a todos.